En la quietud de una modesta capilla, con solo la luz parpadeante de las velas para iluminar sus oraciones, el padre Oliveira experimentó un llamado divino extraordinario que alteraría para siempre el curso de su vida. Lo que comenzó como una serie de momentos de oración aparentemente anodinos se transformó en poderosas visiones proféticas, que revelaron destellos de un futuro que sacudiría a la humanidad hasta sus cimientos. Lo que no sabía es que estas visiones no eran solo destellos fugaces de la verdad divina, sino advertencias que lo guiaban a compartir mensajes urgentes con el mundo. Todo comenzó en 2020, cuando el padre Oliveira, un humilde sacerdote de Brasil, comenzó a experimentar profundos encuentros espirituales. En sus oraciones nocturnas, se encontró no solo buscando la comunión con Dios, sino también recibiendo revelaciones divinas. Estas visiones, aunque difíciles de comprender al principio, se volvieron más vívidas y detalladas con cada noche que pasaba. En marzo de 2020, mientras se arrodillaba ante el altar, buscando consuelo en la oración, una visión increíble se desplegó ante él. El globo terráqueo empezó a girar lentamente en su mente, y mientras lo hacía, aparecieron números en su superficie que se extendían hasta el año 2029, era como si el tiempo mismo se le estuviera revelando momentos clave de la historia que aún no habían sucedido. La más sorprendente de estas visiones llegó en 2022. El padre Oliveira presenció una reunión secreta de altos oficiales militares, aunque los detalles eran vagos, la atmósfera estaba llena de tensión. De repente, la visión cambió y un gran incendio ardió en el hemisferio norte, dejando destrucción a su paso. En medio de este caos, surgió la figura del presidente ruso, con una sonrisa malévola en su rostro mientras señalaba el globo terráqueo. El padre Oliveira entendió esta visión como un presagio de un conflicto inminente, que pronto se haría realidad en el escenario mundial. Su interpretación se confirmó solo unos meses después cuando, el 22 de febrero de 2022, Rusia lanzó su invasión de Ucrania, lo que desencadenó una crisis global que sigue afectando a millones de personas. Sin embargo, las percepciones proféticas no terminaron allí. Las visiones del padre Oliveira continuaron, revelando más visiones inquietantes del futuro. Una de las imágenes más conmovedoras y perturbadoras fue la del Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, preparándose para su viaje final. El padre Oliveira, profundamente conmovido por esta visión, sabía que el fallecimiento del Papa Benedicto XVI marcaría un momento crucial en la historia espiritual de la Iglesia. Mientras presenciaba el entierro del Papa en su mente, la pregunta persistía: ¿este evento tendría un profundo impacto en el mundo y los fieles? Avanzamos rápidamente hasta junio de 2024, y el padre Oliveira recibió otra visión, una visión que lo sacudiría hasta la médula. Esta visión reveló una profecía aterradora: un evento catastrófico estaba en el horizonte, uno que cambiaría el curso de la historia para siempre. Aunque no podía discernir todos los detalles, la sensación de urgencia y desastre inminente era inconfundible. Se acercaba una gran calamidad, una que afectaría a toda la humanidad. El mundo, tal como él lo veía, se encaminaba hacia un profundo ajuste de cuentas espiritual y físico, y era imperativo que los fieles se prepararan. El mensaje del padre Oliveira era claro: la humanidad se encontraba al borde de una crisis espiritual y terrenal. Los acontecimientos predichos en sus visiones apuntaban a una confrontación inminente entre el bien y el mal, una batalla final que determinaría el destino de innumerables almas. Esto no era una mera advertencia, era un llamado a la acción. Se instaba a los fieles a fortalecer su relación con Dios, a orar con sinceridad y a vivir de acuerdo con la voluntad divina. Solo así la humanidad podría tener la esperanza de capear la tormenta que se avecinaba. La visión de 2024 es aterradora y llena de esperanza. Si bien la profecía habla de un desastre terrible que sacudirá los cimientos del mundo, también promete una oportunidad de redención, un momento en el que la humanidad puede volverse hacia Dios, arrepentirse de sus pecados y encontrar consuelo en su misericordia.
Este evento será una intervención divina, una última oportunidad para que los fieles reafirmen su compromiso con la verdad y abracen la luz de Cristo. Será una prueba de fe, y quienes escuchen el mensaje divino podrán soportar las pruebas que se avecinan. Al acercarnos a esta coyuntura crítica en la historia humana, debemos recordar que la fe es nuestra mayor arma contra la oscuridad. Las revelaciones divinas recibidas por el Padre Oliveira sirven como un faro de esperanza y un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, el amor y la misericordia de Dios nunca están lejos. Esta profecía no es solo una advertencia, es un llamado al despertar espiritual, que insta a todos a prepararse para los días venideros con coraje, fe y confianza inquebrantable en el plan de Dios para la salvación de las almas. El año 2022 marcó un momento solemne en la historia, cuando el Papa Benedicto XVI falleció el 31 de diciembre, cumpliendo una de las visiones proféticas clave del Padre Oliveira. Durante meses, el Padre Oliveira había previsto este momento, sabiendo que la muerte del Papa emérito señalaría el cumplimiento de un plan divino. Sin embargo, este fue solo el comienzo de una revelación mucho más grande que pronto se desarrollaría. La visión profética del Padre Oliveira no terminó con el fallecimiento del Papa Benedicto. Su mirada pronto se dirigió al Papa Francisco, el actual líder de la Iglesia Católica. En su visión, vio al Santo Padre de pie ante un mapa, mirando al mundo occidental con un aire de vacilación. El peso de este momento era inconfundible, ya que el Padre Oliveira sintió que no se trataba de una mera indecisión, sino de un punto de inflexión crítico en el futuro de Occidente. Se avecinaba una decisión que podría alterar el tejido mismo de la civilización occidental, pero la profecía seguía incompleta y dejaba al mundo en suspenso sobre qué acción tomaría finalmente el Papa Francisco. Pero a medida que continuaban las visiones proféticas, Brasil se convirtió en un punto focal. En una visión sorprendente, el Padre Oliveira vio la bandera brasileña, que alguna vez fue un símbolo de orgullo nacional, manchada, ya sea por sangre o pintura roja. Esta imagen ominosa presagiaba una época de gran agitación y violencia. El Padre Oliveira comprendió que la nación estaba al borde de un momento crucial, ya que una amenaza comunista se cernía en el horizonte. Cuando, el 30 de octubre de 2022, Lula, el expresidente, ganó las elecciones brasileñas, el Padre Oliveira supo que se trataba de una coyuntura crítica para el país, una que pondría a Brasil en un camino de transformación, con incertidumbre y peligro por delante. Sin embargo, no fue hasta 2023 que el peso total de las visiones del Padre Oliveira comenzó a desplegarse. Una revelación profunda le llegó, una que confirmó que el mundo había entrado en un periodo de tribulación sin precedentes. Las guerras estallaban, el sufrimiento aumentaba y la humanidad parecía estar al borde del colapso. Sin embargo, en medio de la oscuridad, surgió un rayo de esperanza. El Padre Oliveira reconoció que la intervención divina que había profetizado durante mucho tiempo, arraigada en la consagración de Rusia por el Papa Francisco en marzo de 2022, había proporcionado un respiro, aliviando parte del sufrimiento y abriendo la puerta a la transformación espiritual. Durante este tiempo de tribulación, el Padre Oliveira continuó recibiendo mensajes divinos, instando a los fieles a profundizar su vida de oración. Enfatizó el poder de los sacramentales, la adoración eucarística y el Santo Rosario, herramientas espirituales que podrían ayudar a guiar a las personas en estos tiempos difíciles. Pero, sobre todo, el Padre Oliveira destacó la importancia de orar por el clero, especialmente los obispos, que enfrentaban incesantes ataques espirituales de las fuerzas oscuras. Estas batallas espirituales no eran solo teóricas, sucedían todos los días y la Iglesia estaba bajo asedio de maneras que muchos aún no podían comprender por completo. El 12 de marzo de 2023, cuando el Padre Oliveira entró en la capilla para un momento de reflexión y oración, su ángel de la guarda lo condujo a un encuentro profundo. Fue allí, en la silenciosa presencia de Dios, donde recibió 3 revelaciones fundamentales, entre ellas un don.
divino, el don del discernimiento. Con este nuevo don, el padre Oliveira recibió la capacidad de comprender más profundamente el verdadero significado de las profecías que había recibido. Este discernimiento guiaría sus acciones y le permitiría preparar mejor a los fieles para las pruebas que se avecinaban. La culminación de estas revelaciones divinas ocurrió el 17 de junio de 2023, cuando el padre Oliveira sintió un fuerte llamado a regresar a la capilla una vez más. Allí, ante la imagen de Nuestra Señora de Fátima, recibió un mensaje que lo estremeció hasta lo más profundo. La Virgen María, en su compasión maternal, profetizó que octubre marcaría el comienzo de una gran tribulación, un periodo de sufrimiento inimaginable para la humanidad. Ella relacionó esta tribulación con el tercer secreto de Fátima, revelando que la escalada de guerras, violencia y disturbios señalaría el comienzo de una nueva era de pruebas para la Iglesia y el mundo. El mensaje era claro, el momento de la prueba había llegado y los fieles debían prepararse. Pero todavía había esperanza, porque a esta tribulación le seguiría un periodo de gracia, una oportunidad para el arrepentimiento y una oportunidad divina para la transformación. Las visiones proféticas del padre Oliveira, respaldadas por las poderosas visiones y revelaciones que recibió, sirven como una llamada de atención para toda la humanidad. El momento de volverse a Dios y abrazar su misericordia es ahora. El mundo se encuentra en la encrucijada de una nueva era espiritual, y las decisiones que tomemos determinarán nuestro futuro. La visión del padre Oliveira no es solo una predicción de desastre, sino una invitación divina a la renovación espiritual y un llamado a permanecer firmes en la fe, la oración y la esperanza, incluso en medio de los tiempos más oscuros. El mundo continúa siendo golpeado por una oleada de desastres naturales, enfermedades, tanto físicas como espirituales, y una sensación cada vez más profunda de agitación que se apodera de cada rincón de la tierra. La humanidad enfrenta el impacto devastador de estas crisis, que están envolviendo lentamente nuestras sociedades, creando una atmósfera de miedo e incertidumbre. En medio de este caos creciente, hay un acontecimiento que destaca en particular, el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023. Este conflicto violento, que estalló en el corazón de Oriente Medio, tiene el potencial de convertirse en un desastre regional aún mayor, llevando a las naciones al borde de la guerra. Ante una calamidad tan abrumadora, el mensaje de Nuestra Señora es urgente y lleno de compasión. Ella ha dejado claro que estas tribulaciones no son solo signos de un juicio inminente, sino también llamadas divinas a la acción. La Virgen María insta a los fieles a recurrir a los sacramentales, a abrazar el poder sanador de la adoración eucarística y a rezar fervientemente el rosario. Estas prácticas espirituales, insiste, ayudarán a proteger el alma de la desesperación y fortalecerán a los creyentes frente a la prueba. Pero más allá de la oración individual, ha pedido una intercesión especial por los sacerdotes, los obispos y el Papa, ofreciendo su protección amorosa a todos los que buscan refugio en su cuidado divino. Sin embargo, por profundas que hayan sido estas revelaciones, la Virgen María ha insinuado que hay verdades aún más profundas por delante. Reveló que solo hay 3 testigos escogidos a quienes se les han confiado estas profecías no reveladas. A este grupo selecto, por razones que solo conoce la sabiduría divina, se le ha dado una responsabilidad especial para guardar estos secretos, cuyo significado permanece velado por ahora. ¿Por qué solo unos pocos? ¿Qué presagian estos misterios? Las razones detrás de esta discreción divina todavía están envueltas en misterio, pero el mensaje es claro: los fieles deben permanecer vigilantes y preparados para lo que está por venir. El año 2023 también marcó un momento crucial en el viaje profético del padre Oliveira. El 13 de octubre de 2023, recibió la señal personal largamente esperada que había sido predicha. Este evento fue un despertar espiritual, una iluminación de la conciencia, donde el padre Oliveira recibió una profunda revelación sobre su propia alma. En este poderoso momento, se enfrentó a todo el peso de sus pecados,
experimentando una mezcla de terror y gracia al verse a sí mismo como realmente era. A diferencia de otras profecías que presentan luces cegadoras o sonidos atronadores, este evento fue más sutil, pero no menos transformador. Cambió al padre Oliveira para siempre, profundizando su comprensión del llamado divino al arrepentimiento y la conversión. Antes, el 25 de marzo de 2021, durante una santa misa en su capilla, el padre Oliveira había presenciado una visión espectacular. Apareció una cruz gigante, con su base firmemente arraigada en el altar, extendiéndose hacia los cielos. Ángeles radiantes descendieron de la cruz, cada uno sosteniendo sellos brillantes y extendiéndolos en todas direcciones. Muchos creen que esta visión estaba relacionada con la inminente advertencia que se le había mostrado al padre Oliveira, un momento en el tiempo en el que el mundo sería llamado a rendir cuentas por sus pecados, lo que conduciría a una conversión global sin precedentes. Este acontecimiento, al parecer, se acerca y sus implicaciones serán sentidas profundamente por todos los que lo presencien. Al adentrarnos en el año 2024, el misterio final de las visiones del padre Oliveira sigue sin resolverse, la tercera y más misteriosa revelación, que le fue dada el 12 de diciembre de 2023. Esta revelación aún no ha sido compartida con el mundo, lo que añade un velo de anticipación y misterio a lo que ya es un conjunto de profecías profundamente inquietantes. ¿Qué podría contener este mensaje final? Solo el tiempo lo dirá, pero está claro que contiene la clave para comprender el alcance completo del plan divino para la humanidad en estos tiempos difíciles. Las visiones, advertencias y revelaciones del padre Oliveira sirven como un poderoso recordatorio de la urgencia del momento en el que nos encontramos. Nos encontramos al borde de un nuevo capítulo. En la historia humana, marcado por la incertidumbre, el sufrimiento y la intervención divina. El mundo se enfrenta a desafíos sin precedentes, pero todavía hay esperanza en el poder de la oración, el arrepentimiento y la misericordia de Dios. Los próximos días exigirán mucho de nosotros, pero si atendemos al llamado a la fe y a la preparación, encontraremos refugio en el amor de Dios. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. ¿Qué piensas de estas profecías? ¿Cómo preparas tu corazón para lo que pueda venir? Deja un comentario a continuación y no olvides suscribirte para recibir más actualizaciones. El camino que tenemos por delante es de fe, perseverancia y gracia. Que Dios los bendiga a todos.